Bienvenidos al curso 2 de ergonomía. En este curso iremos a ver algunos de los objetivos que mueve la ergonomía y algunas generalidades relacionadas con el término ergonomía. La primera parte de nuestros estudios de ergonomía tiene que ver con la planeación, es decir, cuando nosotros estamos concibiendo un producto, una actividad o un trabajo en particular, tendremos que comenzar a pensar qué tipo de maquinaria vamos a utilizar, qué tipo de objetos se involucrarán dentro del desarrollo de la actividad, qué materiales se utilizarán y cómo se realizan esos procesos. También tenemos que pensar, por ejemplo, cuáles son los espacios que tendremos que tener para que la persona se mueva o se desarrolle dentro de ese tipo de actividades y cómo adaptamos esas actividades, ese espacio, esas herramientas a las condiciones de la persona que desarrollará la actividad o la interacción con esa serie de elementos o de objetos. El otro punto que tiene la ergonomía es que nos ayuda a corregir. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, a las personas que trabajan en ergonomía siempre las están llamando porque se han presentado algunos problemas, sea el que sea. Tendremos personas con algún tipo de enfermedad o no se tiene la eficiencia o la eficacia en el desarrollo de la actividad o en el trabajo que se está planteando. Entonces, la ergonomía ayuda a corregir. Quiere decir que busca disminuir los errores que comete el trabajador o la persona que está utilizando algo debido, por ejemplo, a malos diseños, a flujos de información inadecuado o a utilización de instrumentos y materiales que dificulten su concentración o que generen monotonía. Otro de los elementos que intervienen en el uso de la ergonomía está en que los ergónomos intentan mejorar la salud de los individuos durante la ejecución de su trabajo, pues intentando ver cuáles son las condiciones que tienen esas personas, cuáles son las condiciones del trabajo y tratar de hacer el ajuste mejor posible, de manera que el individuo sienta una mejora en su desarrollo de actividad. Por supuesto, lo contrario sería que tendríamos que reducir los esfuerzos, el desgaste prematuro y la fatiga que se presenta. Y por supuesto, también tendremos que facilitar las actividades, el uso de sus objetos, las herramientas, máquinas, en el trabajo y en la vida cotidiana. También tendremos que facilitar el aprendizaje de esos objetos y máquinas en los entornos laborales o en los entornos domésticos o de la vida diaria. Hoy siempre estamos presentes, por ejemplo, con nuevas tecnologías, cambios que se están dando todos los días en las formas de desarrollar las actividades, y el aprendizaje de esos objetos es de fundamental importancia. Y por supuesto tendremos que evitar la aparición de riesgos, errores y accidentes que se están presentando en el asunto. Para que podamos hacer todas estas maravillas, necesitamos tener todo un grupo de profesionales de diferentes disciplinas que nos apoyen y que nos permitan tener diferentes perspectivas acerca del problema que vamos a comenzar a evaluar o a trabajar o a diseñar, en fin. Por eso en la clase anterior mencionábamos que la ergonomía no depende de ningún profesional específico. Hay muchos profesionales que se involucran dentro de los desarrollos de ergonomía. Por ejemplo, las personas que se mueven dentro de las áreas de las matemáticas o la física nos ayudan muchísimo, por ejemplo, entendiendo los procesos de análisis estáticos, en los que podemos medir fuerzas, pesos del cuerpo, los pesos que la persona soportará durante actividades, entender si hay palancas o cualquier esfuerzo de carácter estático dentro del cuerpo. También tendremos que mirar la situación dinámica para relacionar esa descomposición en el espacio de las fuerzas que ocurren en el trabajo, la velocidad, los ángulos, en fin. También nos interesan, por ejemplo, dentro de esa línea física, la dinámica de fluidos, por ejemplo, porque tendremos que mirar los comportamientos de los gases, la temperatura, la presión, la humedad,
y esto nos ayuda a identificar la medición de todos los factores ambientales presentes en estos estudios de ergonomía. La biología y todas las áreas de la salud, por ejemplo, nos ayudan muchísimo cuando hacemos estudios que tienen que ver con la fisiología del cuerpo humano, esa fisiología en el trabajo. Poder entender cómo reacciona el organismo a esas actividades físicas, a las diferentes tensiones que ocurren durante el trabajo y la determinación de los requerimientos de energía y los límites de fatiga, así como el establecimiento de los límites de capacidad de adaptación del hombre a esas diferentes tensiones a las cuales se ve sometido por el hecho de generar una actividad. Las ciencias sociales nos apoyan, por ejemplo, en el campo de la psicología, para mirar los factores motivacionales, los factores causantes de fatiga. La psicología del trabajo realiza los análisis sobre adiestramiento, pruebas de selección, periodo de aclimatación, estudio de reflejos condicionados, también las capacidades mentales y sensoriales con las cuales el hombre tiene que establecer esas relaciones en el sistema con el cual se va a enfrentar en su actividad o laboral o diaria con relación a los objetos en los cuales se va a enfrentar. Para poder entender cómo el hombre se relaciona con ese tipo de actividades, tendremos que mirar cómo ha ido evolucionando la actividad. En la artesanía es una persona que tiene el control total del proceso. Un artesano es el que siembra una planta, extrae el producto de la planta, por ejemplo, saca sus fibras, luego las teje, genera un canasto, un sombrero, luego lo va a vender, en fin. El artesano tiene todo el proceso en sus manos, quiere decir que los ritmos de trabajo están controlados totalmente por esa persona. No obstante, estos procesos artesanales se han ido cambiando a medida que ha ido pasando el tiempo. La demanda hace que nos volquemos a los procesos de manufactura, en donde ese proceso se ha separado y cada una de esas etapas es encargado a una persona distinta. Quiere decir que entramos a un proceso de especialización para cada una de esas cosas. Regresando al ejemplo anterior, podríamos decir que unas personas cultivan, otras personas generan fibras, otras personas tejen los sombreros o los canastos y otras personas distintas los venden. Lo podríamos mirar en cualquier proceso. Si estoy en un proceso automotriz, por ejemplo, habrá algunos que hacen la tonería, otros hacen pintura, otros hacen ensamblan motores, otros hacen la parte eléctrica. En fin, cada persona tiene un grado de especialización, pero su trabajo manual es el que convierte estos procesos en procesos manufactureros. Hoy tenemos muchísimas empresas que se dedican o que se mueven dentro del proceso manufacturero. Las empresas también han evolucionado a procesos que me permiten tener unos sistemas controlados por la máquina. Quiere decir que entramos a los procesos de automatización. En estos casos, el hombre se ve enfrentado a estos procesos principalmente dentro de los elementos de control. Podemos encontrar fábricas en las que uno llega y no encuentra a nadie. Solo hay máquinas funcionando. Pero todas esas máquinas son controladas por alguien y ese alguien está desarrollando actividades principalmente de programación y de control. Y tenemos otro espacio dentro de los ambientes laborales, mencionándolos, que corresponde a los servicios. No podemos pensar que todos son fábricas y obreros y que la ergonomía solo se mueve allá. No, la ergonomía se mueve en cualquier entorno. En cualquiera de ellas, nosotros tenemos que buscar una noción de compatibilidad. Quiere decir que cuando el hombre realiza una actividad para la cual no estuvo preparado, se presenta problemas principalmente en el hombre. No podemos pedirle a una persona que desarrolle actividades físicas, mentales o demás si no ha sido preparado para esa actividad. Por eso, en términos generales, lo que estamos buscando con las intervenciones ergonómicas es adaptar el trabajo a las condiciones anatómicas, fisiológicas, psicológicas del hombre. Es decir, se busca eliminar esa incompatibilidad que se genera en el trabajo. Principalmente resolver problemas que se pueden eliminar pues fácilmente con el rediseño de la actividad o la capacitación de las personas.